Lo primero que tienes que saber de mí es que soy Nefertari y me gusta mucho hablar. Se los juro que no sé, no tengo idea de cómo empezar este video, ni siquiera sé si a este punto ya hay un intro, así que les doy la bienvenida a este canal, Nevmongir. Ay, ni siquiera sé yo pronunciar el nombre de mi canal, pero bueno, o sea, si entienden, es que yo me llamo Nev, pero bueno. El video del día de hoy quiero hablar de un tema muy importante para mí, lo que es el tema del rotacismo en las personas. Me gustaría darles más fundamento, pues sí, un fundamento fisiológico de por qué se da el rotacismo, pero no lo sé, no lo investigué del todo. Quiero abarcar este video para hablar más que nada de mi experiencia, de cómo lo he vivido, lo he sentido, porque lo he tenido toda mi vida. Pero vámonos por partes. ¿Qué es el rotacismo? Bueno, todos lo conocemos como el problema de la R. Es que no sabes pronunciar la R. A ver, di tren. A ver, di cuatro, tres, perro, rata, ladrón. No sé, o sea, palabras con R. A eso que hacen las personas de decirle bueno, a X persona de, oye, como que no pronuncias bien esto, eso se le llama rotacismo. En el caso de la consonante R. Yo lo he tenido toda mi vida, o sea, no podría asegurar desde qué momento soy consciente de ello, pero es que no es como que uno sepa. Quiero aclarar muchas cosas de cómo yo he vivido esta parte de... A ver, el rotacismo me queda clarísimo que es un problema de lenguaje en el que las personas que lo padecen pues no pueden pronunciar adecuadamente la R o la R en ciertas palabras. No es lo mismo decir para, por, pradera o cosas así, donde ya la R toma un papel importante en un juego de palabras o se le llaman creo que sílabos o... No sé, no estoy muy segura, no sé español. Bueno, hablo español, pero ustedes me entienden. El punto es de que no es lo mismo. El rotacismo es como por niveles, no es como que no puedas pronunciar por completo la R diciéndola como L, sino que hay palabras en específico que a veces son las que no puedes pronunciar o de plano no entiendes la R. El punto es que en en mi experiencia personal, yo sí me sentía como o sea, yo he sentido que sí pronuncio la R cuando te digo R, o sea, ustedes me están escuchando. Cuando digo para, mm, ¿por qué? No sé. Es ahí donde como que la R sola o cuando la pronuncias como R, sí se entiende. El problema en mí está cuando ya la pronuncio con la T, con la D, con la C, con la G y bueno, creo que es la única forma de pronunciar. Es allí donde está mi mayor conflicto. Así que, bueno, quiero explicar esto como pues muy a fondo. O sea, es que quiero que ustedes lo entiendan cómo yo lo vivo en mi día a día. Así que, pues ignoren, ni siquiera sé cuánto vaya a durar este video. Así que seguramente esto va para largo, traigan sus palomitas, tómense un café o lo que sea, con lo que quieran disfrutar este video, porque pues aquí se van a quedar un buen rato si es que quieren seguir viendo este video. En fin, a ver, cuando yo fui consciente del problema de la R, fue desde muy pequeña, o sea, yo sabía más o menos a los 4 años que llevé terapia para mejorar la parte del lenguaje, no exactamente la R, sino que yo como a los 4 años, según mi madre, hoy meto. Bueno, todo empieza porque yo a los 4 años yo no podía hablar, o sea, pronunciaba cualquier otra cosa menos palabras. Solo mi hermana me entendía y mi mamá no sabía qué rayos estaba diciendo. Entonces me llevaron al psicólogo donde hice algunas terapias precisamente para mejorar esa pues, capacidad de relacionarme con las personas, de poder expresar lo que tenía que decir, de ir trabajando como poco a poco con técnicas especiales que ella me daba.
Yo recuerdo parte de esto, no, no soy muy consciente, no tengo muchos recuerdos de esa edad, pero sé que iba al psicólogo para poder hablar. Y, y bueno, vamos, ya después de eso, eso fue cuando estaba en kinder. Después, cuando estaba ya en primaria, fue cuando empecé a ser un poquito más consciente de que, claro, o sea, no puedes ocultar que los niños te molesten con un dedo. Yo sé que hay una palabra para eso, pero como todavía no sé las políticas de las palabras sensibles en YouTube, prefiero tratar de buscar alguna otra palabra. Si se me va alguna, pues ya ni modo. Pero en fin, o sea, cuando ya las personas te empiezan a molestar, en este caso los niños son muy crueles. eh, pues te enmarcan las características que más resaltan en ti y que tal vez tú no eres tan conscientes o que no le das tanta importancia porque las únicas personas con las que tú convives, que es tu familia no te va a decir, oye, tienes tal problema porque se acostumbran a ti. El punto es de que es allí donde me empiezan a decir que, oye, di tal palabra, di tal cosa, es que lo dices bien chistoso, es que no lo sabes decir y ese tipo de cosas. A veces uno no le toma importancia, uno como niño no sabe lo que está diciendo y quiero pensar que eso pasó hacia conmigo, porque pues a mí sí me dolía, o sea, sí hiere que te critiquen al fin de cuentas o que se burlen de ti o que te hagan maldades a partir de una característica que te define y que no sabes cómo es que la tienes y cómo cambiarla, entonces pues es todo un lío porque dices, güey, yo no pedí nacer así, pero en fin. Entonces eso fue agravándose con el tiempo. No nada más era el tema de que a veces las personas no me entendían lo que estaba diciendo porque muchas palabras tienen R, o sea, al menos en este video ya cuántas veces dije esa palabra. Más bien esa consonante dentro de las palabras. Y el tema se agravó cuando en los cursos más adelante, que eran como los últimos grados de primaria y especialmente la secundaria, es cuando ya la cosa se descontrola. Los niños son muy crueles, obviamente yo era como esa raza débil. No lo quise decir así, o sea, para las personas que me conocen así, me digo a mí misma. eh, Vamos a decirlo de otra forma, pues yo era tal vez un objetivo vulnerable, objeto de burla. Entonces, es allí donde me doy cuenta que de plano yo tenía un problema. Antes sabía que decía las palabras de una forma rara, pero es que uno se escucha. Quiero que ustedes me entiendan en que cuando yo hablaba, yo me escuchaba y yo decía, es que lo estoy diciendo bien, ¿cuál es el problema? No entiendo la diferencia entre la R en la forma en la que tú lo dices con la forma en la que yo lo digo. Espero que ustedes lo comprendan. Es como, bueno, iba a poner un ejemplo, pero no es momento de ejemplos. Entonces, bueno, a mí cada vez se me dificultaba más. Llegué a secundaria y ya era el punto en el que había una limitante para mí que era que no participaba, pues sí, no participaba en matemáticas. En lo que eran las clases de álgebra, trigonometría y esas cosas, yo no participaba porque sabía la cantidad de ejercicios que tenían la palabra R, la palabra, oíganme otra vez, la consonante. ¿Cuántos números no tienen esa palabra? La consonante. Me voy a desesperar conmigo misma, pero bueno, ustedes me entienden, así que no hay problema. Eh, ese era como mi delirio, porque era, era el miedo a hablar y que casualmente el ejercicio en el que participara tuviera que decir 44, 443, no sé, 300 o algo así, porque más adelante les voy a decir cuál era la diferencia entre cómo lo decía y entre cómo lo digo ahora, porque ahorita no lo van a escuchar de, ay, ¿dónde pronuncia mal? No, ahorita les digo dónde está el problema. Entonces, para mí era muy difícil y era una ansiedad tremenda, ¿no? Para los que sufren ansiedad entienden este tema. Y esto pues ya después era de, ok, ya no participo, pero ya no participo nada más en matemáticas, ya no participo en español, ya no hago otras cosas que me gustan, porque a mí siempre me gustó como la parte de hablar.
pero para ese entonces yo no me había dado cuenta, pero porque yo tenía un problema y yo era consciente que en cuanto yo hablara me iban a hacer bullying. Y eso era, ay, ya dije la palabra que no tenía que decir. Espero que no me censuren, pero bueno. Soy nueva en estos temas. Espero poder tener la oportunidad de editar el video, si no, pues ya ni modo. Bueno, no ya ni modo, sino que no tengo todas las herramientas para cortar el video, a eso me refiero. Entonces, y es que a mí siempre me pasaba que cuando entraba a un curso nuevo, pues conoces nuevas personas, no te conocen, no saben cuáles son tus defectos, tus debilidades. Y a mí la gente me hablaba, eh, les caía bien a la gente, pero luego pasaban como una semana donde ya tenían la oportunidad de saber cuáles eran tus errores, es cuando ahí ya, yo era objeto vulnerable por esa palabra, o sea, sí, la gente es cruel. El punto es de que eso a mí me causó muchos problemas porque yo no, ya ni quería hablar, yo ya ni no quería que nadie me notara pues para que pues no me criticaran, no se burlaran, era esconderme a mí misma. Y pues ese problema yo no sabía ni cómo cambiarlo. Es que les juro que yo no escuchaba cuál era la diferencia. La gente me decía, es que a ver, di R. Y yo de R. Pero es que no le estás diciendo bien. Es que no entiendo cuál es la diferencia. Te juro que no lo escucho. Y así que ustedes, gente, sean pacientes cuando vean a otra persona que les dice, es que no sé cómo pronunciarla. Es que en verdad no sabe cómo pronunciarla. Mejor no critiquen, o sea, si no saben cómo ayudar a la otra persona que tiene un problema de lenguaje, entonces no le hagan un comentario. Se los juro que alguien más que ustedes ya se lo dijo, entonces no es necesario que ustedes se lo repitan. Pero volvemos a este punto de la historia que les estoy contando. Cuando yo entré a prepa fue exactamente lo mismo. O sea, cuando la gente empezó a notar cuál era mi debilidad, por así decirlo, porque la gente lo huele, o sea, creo que todos tenemos una habilidad para saber qué es lo que le cala a la otra persona y por allí das el golpe. Y yo estaba en una carrera pues económica y era que, ay, por Dios, tengo que decir un montón de veces los números. Hay tantas posibilidades en las que yo voy a ser objeto de, no sé, de comentarios de las demás personas. Y sí, sí lo fui, o sea, tampoco era como un delirio mío. No, sí, sí lo era. Esto es real, hijo. Así que bueno. Luego ya era demasiado, o sea, yo también soy una persona muy aislada. Me imagino que es por lo mismo, no lo sé. Eso o también porque soy demasiado asocial. Sí, soy demasiado asocial, no lo voy a ocultar, pero bueno. El punto es de que aquí ya viene la parte que les interesa de la historia. Em, El rotacismo sí afectó mi vida, no sabía ni cómo se había originado, por qué lo tenía, yo solo me pasaba las noches pensando por qué a mí, Dios, no sé, por qué yo, ya me hiciste gorda, ya me hiciste fea, por qué me tienes que dar un problema de lenguaje también. Yo así me victimizaba, o sea, me compadecía de mí misma así, muy grande, porque para mí en verdad representaba un problema. Ustedes piensen en el mayor defecto que ustedes creen tener, porque a veces no es un defecto, es algo que no les gusta de ustedes mismos, pero piensen en eso que no les gusta y que todo el día se los estén recordando, todos los días, toda la gente, que gente nueva que te conoce te lo marca, se burla en tu cara. Entonces ese era el sentimiento que yo tenía cuando tenía que afrontar el conocer a una nueva persona. Entonces era que mejor me quedo callada, mejor ya no digo nada. En fin, fue, fue un día que fue en alguna clase de la prepa, ya creo que en mi último año, que yo tomé valor y me di cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, entendía que era un problema, que no lo iba a cambiar, que tenía que vivir con eso toda la vida y dije, ok, ya es suficiente, o sea, no puedo estar escondiéndome, no puedo permitir que las burlas de las personas por un problema como este me afecten tanto. Ah, porque a todo esto, pues también, bueno, tal vez eso lo voy a dejar para otra historia de molestias, de molestias.
Lo voy a dejar para otra historia, pero bueno, el punto es de que me criticaban por el rotacismo y también me criticaban diciéndome que tenía voz de hombre. Entonces eso me afectaba mucho porque era, ay, ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué? Era una queja constante. Y les digo, fue en esta clase que yo dije, güey, o sea, ¿por qué tengo que estar así? No, no hay necesidad, o sea, a la gente no le va a gustar. Incluso si no tuviera este problema del rotacismo o si no tuviera la voz de hombre, de todas formas me van a encontrar un problema porque yo soy así, o sea, a la gente no le caigo bien y punto. Yo no sé si les caigo bien, no sé, no sé, ya nos iremos conociendo, pero yo soy ese tipo de persona que a la gente no le cae bien. Eh, Y, y dije, bueno, de todas formas la gente te va a odiar, o sea, cuál es el problema? Mejor trata de ser feliz, o sea, no podemos seguir con este escondite en una cueva y dejar que todos hablen y tú no. No, ya no podemos seguir con eso. Entonces, en mi mente se formuló una nueva idea, fue de, ok, tengo un problema de lenguaje, sí, lo voy a cambiar, no, no sé cómo lo voy a afrontar, pero eso no significa que yo voy a leer mal. O sea, a pesar de tener este problema de la R, yo puedo decir cualquier otra palabra que no tenga R. Entonces no me tengo que limitar a que solo porque una palabra lleva R, ya no la voy a poder decir y ya, no manches, pues son un montón de palabras. O sea, no es posible que todas las palabras tengan R, porque no es así. Y dije, ok, vamos a buscar sinónimos, vamos a buscar. Vamos a hablar adecuadamente o lo mejor que puedas para que la gente se impresione por lo que estás diciendo, por cómo lo haces y no por el problema que te está afectando ya casi toda tu vida. Para ese entonces yo ya tenía creo que 16 años, 17, una cosa así. Sí, más o menos 17 porque yo entré a la universidad a los 17. Sí, tenía como, acababa de cumplir, tenía 16 años. Entonces fue en este punto en el que me liberé. Tuve una actividad con mis amigas de esta etapa de mi vida. Fuimos a una escuela en la que teníamos que hacer varias actividades con niños. Los niños son muy, ya les dije al principio de este video, los niños son muy crueles. Entonces fue una etapa en la que yo ya estaba más segura de mí misma por muchos cambios que yo hice. El punto es de que fuimos a esta escuela, hicimos varias actividades, los niños no hacían caso, la maestra pues no nos podía ayudar a controlar porque pues ella dijo, yo las voy a dejar a ustedes y punto. Y no sé qué me entró, yo siento que como que mm, me dio el despertar, o sea, ahí despertó mi voz, la que les gusta a ustedes, o sea, eso ahí despertó, porque yo me puse a leer un cuento en la manera en la que, pues al mismo tiempo de que les leía, les estaba actuando, era un cuento sobre un león y todo, y los cochinitos y no sé qué. El punto es de que era un revoltijo de cuento, pero yo les estaba actuando todos los personajes y los niños estaban anonadados conmigo, estaban muy impresionados y al grado de que ni siquiera se dieron cuenta que no pronunciaba la R. O tal vez se dieron cuenta, pero es que cuando algo te impresiona, los defectos quedan a un lado. Y hasta mis compañeros fue como de, ¿qué acabas de hacer? O sea, ¿quién eres? De hecho, eso fue la reacción de, ¿quién eres? ¿Por qué hablaste así? Yo de, ¿qué tienes? Solo hablé adecuadamente. Y fue, no, es que tú no hablas así, es que esa no es tu voz. Y, y ahí quedó. Yo me sequé, o sea, yo me saqué mucho de onda, estaba muy impresionada con lo que acababa de hacer. Obviamente no, pues no hice nada al respecto. O sea, no hice nada al respecto en el momento de ponerme a, oye, pero ¿cómo me escuché esto? No, no, o sea, yo en mis pensamientos era de, ok, algo cambió, pero generé un impacto, algo estoy haciendo bien. Creo que por allí va, no sé qué hice, pero lo voy a volver a hacer cuando tenga la oportunidad. Tal vez pasaron algunas semanas, no estoy muy segura, pero iba a tener una presentación acerca de la guerra cristera, una cosa así. El punto es de que igual eran mis amigas de mi equipo
Era una exposición muy importante porque valía bastantes, no sé qué puntuación, pero era como una puntuación alta de la calificación de una clase como de español, literatura, era creo que expresión. Ay, no sé, o sea, era una de esas clases en las que haces dinámicas, pero que tienen mucho que ver como con el lenguaje, la comunicación, el español, la literatura, bla, bla, bla. El punto es que nos preparamos mucho para esta exposición. Yo me preparé bastante, yo dije, o sea, mucha gente me va a escuchar. Mucha gente me va a escuchar, no mucha gente, o sea, estamos hablando del salón, pero yo en ese momento fue de, ok, las personas me van a escuchar, las personas saben que tengo un problema. Un momento, por favor. Ok, tosí porque tengo reseca la garganta y porque hace rato, bueno, hace un rato salí y me tomé un frappé, o sea, no se asusten, pero prosigo con la historia. Entonces fue aquí donde yo me preparé bastante, me mentalicé de lo que tenía que hacer, no practiqué en mi casa, o sea, yo me estaba mentalizando como al estar frente a mis compañeros durante al menos media hora que duraba la exposición. Y fue, no sé, o sea, todavía no lo tengo muy consciente el recuerdo, solo recuerdo las expresiones y los comentarios después, pero estaban mis compañeras hablando y de pronto yo sentí ya el día de la exposición que fue algo tipo de, es ahora o nunca, o sea, es aquí donde tienes que ser tú, tienes que despertar. Y eso sentí, fue como que en el momento que me tocó hablar, salió esta voz que obviamente les gusta a ustedes. Salió esa voz y la gente se quedó, ¿qué onda? O sea, porque la gente, de hecho, a todo esto, creo que el impulso, ahora que estoy recordando, el impulso que me dio fue ver que las personas ya estaban así, haciendo comentarios. O sea, uno lo sabe, ya cuando están haciéndole que la manita así al compañero, que se voltean, que están aguantando la risa, uno se da cuenta cuando ya van a hacer alguna tontería para que tú te sientas mal. Entonces fue el impulso, empecé a hablar bien y la gente anonadada, muy impactada con mi voz. Yo duré bastante tiempo hablando en esa exposición, porque les comento, era un tema bastante largo. Y la forma en la que yo me movía, la forma en la que me expresaba con las manos, la forma en la que miraba con seguridad a la gente, les explicaba el tema y todo, pues fue una excelente exposición. Cuando terminamos, la gente ni siquiera, creo que ni siquiera aplaudió, pero porque todavía no se creían lo que estaba sucediendo. La maestra me dijo, no manches, lo hiciste súper bien, excelente, y así. Y esa maestra todavía tiempo después fue muy importante para mí porque es ese tipo de clases que hacen que precisamente te expreses y saques como la mejor versión de ti, pero eso tal vez lo mencione en algún otro video o otra historia. El punto es de que igual mis amigas estaban de, es que esa no es tu voz, ¿por qué haces eso? Y yo de, no lo sé, o sea, sí es mi voz. Y pues es que es algo que no puedes explicar. Simplemente un día hablas mejor que de costumbre, te paras derecho, hablas alto y dejas que lo que tenga que suceder suceda. Así de simple. A partir de ese día se terminó el bullying. Oh, ya la volví a decir. Ay, bueno, ya le voy a poner restricción a este video seguramente porque yo quería ponerlo para niños, para que otras personas y otros niños lo vieran y no se sintieran mal con su problema, pero bueno, el punto es de que a partir de este día se terminaron las burlas. Ya cuando entré a la universidad, pues obviamente la gente lo notó porque igual nuevamente estaba en una carrera económico-administrativo y pues tenía que ver con números. Había muchas cosas en las que tenía que involucrar la letra R, al menos ahorita ya, no sé, debería de poner un contador de palabras, pero es imposible porque son demasiadas. Y las personas sí me hacían el comentario, pero yo también ya era más tajante. O sea, a este punto yo ya decía, a mí me vale, o sea, yo hablo bien chido. Bueno, no es que me crea mucho, pero era una forma de
como de ayudarme a mí misma a vencer el miedo. Entonces, si la gente me decía, oye, ¿a poco no sabes pronunciar la R? Y yo sí, ¿y qué? Mm, ¿Hay un problema o nunca te ha tocado escuchar a una persona que no sepa pronunciar algo? ¿O te ayudo? ¿Estás bien? Y la gente ya se quedaba, no, no, no más. Es que se me hizo chistoso, nunca había escuchado. Pero es que aún así hablas bien chido. Y yo, gracias. Ya aquí a este punto uno ya no permite que te hagan comentarios acerca de un problema que ya sabes que tienes. Pero a todo esto, a mí que me ayudó bastante aquí fue el descubrir que tenía una voz, a lo que la gente le dice voz de locutor. Locutor, sí, voz de locutor. Y, y eso a mí me ayudó porque tengo un arma para defenderme de este problema que todavía persistía. Pero aún así eso pues no me detuvo, porque yo me involucré en actividades de oratoria, de declamación. De hecho, hubo un tiempo en el que hacía las ceremonias de la escuela y mucha gente me escuchaba. Y probablemente mucha gente sabía que no pronunciaba la R, pero eso nunca, o sea, eso no fue un detenimiento real para no hacer algo que me gustaba. A mí me encantaba estar frente a las demás personas que escucharan mi voz. O sea, es más, es como un superpoder porque, bueno, yo le digo así, ¿no? Es como un superpoder porque hay un punto en el que las personas que te escuchan por primera vez se quedan perdidas en la elocuencia de tu voz, en la melodía, en todos los cambios que haces, pero no están escuchando lo que estás diciendo. Y eso me pasaba. La gente no se daba cuenta del problema ya hasta después de mucho, mucho, mucho rato, pero después de mucho rato yo ya había acabado mi presentación, ya no era un problema. Y así estuve. Por ahí sí hubo algunas burlas. No quiero decir nombres, pero sí hubo una persona que en su momento me hizo sentir muy mal porque yo me estaba preparando para una competencia nacional de declamación. Entonces, en mi poema había unas palabras muy importantes en las que tenía que ser muchísimo más expresiva al grado de alzar muchísimo el volumen, pero era con una palabra que yo no podía pronunciar. Y era ¿cómo le voy a hacer? El profesor que tenía en ese momento me dijo, ok, ya después de tanto y después de que esta persona me hizo sentir mal acerca de que no la podía pronunciar y que era como una palabra muy importante, pues el profesor que me ayudó muchísimo me dijo, ¿sabes qué? No pasa nada, o sea, somos conscientes del problema, no lo vamos a cambiar ahorita, pero vamos a cambiar la palabra, ya no vas a decir eso, vas a decir tal cosa y, me solucionó muchísimo la vida. Pero también este percance que tuve con esta persona me hizo darme cuenta que yo seguía teniendo las debilidades, que aun cuando tenía la coraza de una bonita voz o de una voz de locutor o una voz de aeromoza, como le decían, o la voz del pasillo de salchichonería, no sé, o sea, aun cuando tuviera esa voz, el problema persistía, o sea, era algo que no había cambiado, que yo después de tal vez de unos 2 años, 3 años que había estado utilizando este superpoder para que la gente no me criticara y también yo siendo muy tajante, dije, esto no puede continuar así. Me sentí mal, lo afronté, ya les contaré cómo me fue en esa competencia, me fue mal, pero esa es otra historia. Y yo decaí mucho, yo decaí porque eso me hizo sentir muy mal, porque no sé, o sea, cuando tú ya tienes cierto avance acerca de un problema que te persigue y luego volverte a tropezar con la misma piedra, es muy duro, es muy doloroso. Yo sé que existen problemas en el mundo que son más dolorosos, sí, pero ahorita estamos hablando de este tema, de este video, ya hablaremos de otros fracasos. Entonces, eh, me alejé muchísimo tiempo de las presentaciones, de las participaciones que tenía, me cerré muchísimo y así estuve. Momento, voy a tomar agua.
Hasta que llegó el punto en el que, bueno, no sé exactamente cuál fue el punto. Mm, es que quiero abordar algunas cosas, pero me gustaría platicarlas en otro video. Hubo un punto en el que yo me empecé a animar a mí misma de no, vamos a salir de esto, le vamos a echar ganas, a ti te gusta. Y cuando empecé a tener mejor actitud acerca de este problema y de muchas cosas que yo tenía en ese momento, empezaron a llegar las oportunidades para que yo me presentara en participaciones como de ceremonias, honores, graduaciones y así. Y fue cuando a mí me ofrecieron participar nuevamente en una competencia de selección en la escuela. Y fue de, ok, este es el momento, lo voy a hacer. Eh, ya les contaré en otra historia cómo resultaron estas competencias, cómo fue esta preparación, que es razón por la que yo actualmente hago declamaciones de poesía, que fue, eso surgió de toda mi preparación en ese punto de regional y nacional. Ya les di un spoiler. Pero bueno, la R, la falta de pronunciación de la R no me detuvo. Y eso quiero que lo sepan, tal vez ustedes, 90 suscriptores que están aquí, pero solo son como 5 personas las que ven estos videos. Tal vez ustedes no tienen este problema. Pero hay muchísimas personas que sí lo tienen. Entonces, si alguien llega a este video y está escuchando mi testimonio de cómo lo he vivido yo, seguramente se va a identificar con muchas cosas. Pero también quiero que sepan que eso no te tiene que detener. O sea, todos vamos a tener defectos. Muchas personas tienen capacidades diferentes y aún así sobresalen y son muchísimo mejor que una persona que no tiene esas mismas capacidades. Entonces es ahí donde uno se sale de la burbuja y te das cuenta que hay problemas más importantes en el mundo que preocuparte por un defecto que no vas a cambiar. O sea, es como cuando dicen, si algo te preocupa y lo puedes cambiar, ¿por qué te preocupas? O si no lo puedes cambiar, ¿para qué te preocupas? Eso me refiero. Entonces, nunca me detuvo, yo le eché muchísimas ganas. A partir de esto se presentaron otras propuestas, se llegaron participaciones para hacer anuncios, locución y todo esto. Y ya les hablaré igual, nuevamente de eso en otros videos, pero eso es lo importante. Cuando no permites que algo que estás cargando te deje, te deje vencer, que te autosabotees con eso, es cuando tu yo real está saliendo. Te atreves a desafiar tus propias expectativas sobre ti mismo, porque, porque si tú no te tumbas, la gente difícilmente te va a tumbar. Entonces hay que tener como la autoestima hasta arriba y el perreo hasta abajo para que tú venzas todos los obstáculos que se te presentan. Entonces eso fue aproximadamente hace 2 años, empecé a darle, pero nuevamente personitas así sin importancia empiezan otra vez a hacer comentarios, al grado que yo dije, ok, no importa cuántas veces yo gane, no importa cuántas cosas yo haga, la gente va a seguir hablando, pero yo soy una persona muy perfeccionista en el que dije, a ver, necesito trabajar, pero ya no voy a trabajar por esas personas para que no me critiquen. Yo voy a trabajar por mí, porque sí es una realidad de que ahorita me lo dice una persona que no tiene nada de importancia, una persona mediocre, pero al rato me lo va a decir un cliente, alguien que se está ganando un servicio mío, alguien que tal vez no está tan consciente de mi problema, porque les digo, es el superpoder de la primera vez que te escuchan, no se dan cuenta después de tantas veces y sobre todo en una grabación sí se va a entender. El punto es de que empecé a trabajar con, con ejercicios que sí sentí que me ayudaron. Entonces ahora sí vamos a la parte importante. Yo actualmente todavía sigo teniendo el problema de la R. Hay un punto en el que no me doy cuenta en dónde sí lo pronuncio y dónde no. Por eso ustedes pueden ver que a veces digo ver o por, por. Y empiezo a repetirlo varias veces o marco muchísimo la R, pero porque trato de ser consciente de dónde sí va y dónde no le estoy pronunciando. Entonces ustedes me ven como que luego hago cara tipo de, es por eso. Y
Ay, mi cabello ya me dio calor. A ver, a este punto yo no quiero andar viendo comentarios de que, ay, es tu segundo video y ya dura un montón. Ni modo, esto es para personas que tenemos rotacismo. Bueno, dedicado a esas personas. Quien más lo quiere ver, pues escúchenlo como un podcast. No es necesario que vean este video, pero en fin. Empecé a trabajar con los ejercicios y me ayudaron. Todavía tengo problema para pronunciar la R sola al final de las palabras, pero siento que me mejoré muchísimo en la pronunciación con otras consonantes. Ahora sí vamos a la parte importante. Voy a hacer un video especial y eso lo voy a hacer si es que hay gente que me lo pida, un video especial para pronunciar la R con las diferentes consonantes, pero ahorita les voy a decir cómo lo pronunciaba antes y cómo lo pronuncio ahora, por si no se habían dado cuenta cómo es el problema. De la forma en la que no se tiene que decir cuatro, en la forma en la que ahora lo digo, 4. A ver, en cámara lenta. Y me voy a acercar un poquito más a la pantalla para que entiendan cuál es el problema. Eso lo voy a explicar más a fondo en otro video si es que lo quieren, pero aquí se los repito. El problema está en la colocación de la lengua y los movimientos internos en la boca, algo así. Repetí. En fin. La forma en la que no se tiene que decir 4. La forma en la que ahora lo digo, 4. Ahora, con la DR. Lo anterior fue con TR. Ahora con DR. Yo decía grama y ahora digo drama. ¿Sí? GR. Antes decía grito. Ahora digo grito. ¿Sí me explico? PR no tenía problema. ¿Ven? Problema, no. Problema, no. No había ningún inconveniente con la PR. Ahora, CR. ¿Qué palabra hay con CR? Ay, cuando uno piensa en palabras ya no sé, me ocurren. Ah, ok. Antes lo decía, es que no lo sabía decir. Yo decía como cruzada. Y ahora digo cruzada. Cruzada. Y antes era como de ladito. Lo decía como cruzada. Y ahora cruzada. Es ahí la diferencia. Bueno, con esas demostraciones espero que se haya entendido más a lo que me refiero con ese tipo de problemas. Respecto a la R, al final de las palabras sigo teniendo un poquito de conflicto, pero pues no pasa nada, las cosas son lentos, o sea, yo tuve un problema como 20 años de mi vida, no es cierto, más años, 22 años de mi vida y en los últimos 2 años he aprendido poco a poco a mejorar ese problema. O sea, tampoco me tardé 2 años, ¿me explico? Solo que yo, no sé, me cuesta muchísimo practicar algo que yo sé que tengo que hacer. Entonces, lo hacía algunas semanas y luego ya no lo hacía. Y luego a veces lo retomo, pero es que también a veces ya se da natural. Cuando uno ya conoce cuáles son los movimientos de lengua o, pues sí, los movimientos que estás haciendo conscientemente al decir una palabra, ya es más fácil que lo hagas las próximas veces. Al principio es difícil, pero solo lo tienes que reconocer. Y eso fue lo que me pasó a mí. Ok, creo que este video ya... Ok, ya se me movió la cámara. Lo que pasa, chicos, es que no era consciente de cuánto tiempo es lo que graba mi celular. Con eso lo estoy grabando. Entonces parece que a los 40 minutos se corta la grabación
y todo lo demás que dije como que quedó en otro video. Entonces voy a agregar este pedacito. La reflexión que les daba es que no critiquen a las demás personas porque ellos son conscientes de su problema y si no lo son, no les corresponde a ustedes decírselos. En el punto número 2, hay que evaluar muy bien si el problema que tú llegas a tener en cuanto a este tema es el problemas del lenguaje. Si tú tienes un problema del lenguaje, investiga, documéntate qué es lo que puedes hacer, qué tipo de terapias hay, qué técnicas puedes utilizar o qué alternativas tienes. Lo mejor que puedes hacer es enfrentar el problema que evadirlo. Si tú lo evades, nunca vas a poder tener un avance y no vas a tener un aprendizaje como el que yo les estoy diciendo cuando te das cuenta de, ok, pues no es lo único que hay en el mundo. Hay muchísimas cosas con las que yo puedo, pues, valerme antes que un problema así. Y número 3, que tu problema no se vuelva un autosabotaje. Mm, no te puede detener, o sea, tú te puedes atrever a hacer las cosas aun cuando tengas lo que tengas, ¿me explico? En mi caso, pues les voy a dar muchos ejemplos más próximos, bueno, más bien en un próximo video les voy a dar ejemplos de cómo me he afrontado con esta situación y cómo creo que he salido victoriosa. Pero bueno, eso es todo lo que quería decir. Espero que haya quedado, pues, bien este video, que les interese el tema. Si no, pues, discúlpenme en verdad por el podcast que les acabo de hacer. Ya debería de subirlo a Spotify, ¿no? No sería mala idea. Pero bueno, eso es todo para el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si les gustó, no les gustó, de qué temas les gustaría que hablara para el próximo video, porque el siguiente va a ser de una poesía. Si tienen alguna poesía que les gustaría que declamara para ustedes, que la dedicara o algo, pues me lo pueden dejar también. Acepto sugerencias, comentarios, vamos a platicar, vamos a conocernos. A mí obviamente me interesa saber cuál es su punto de vista y que me conozcan un poquito más. Tal vez este video no esté tan editado, discúlpenme si está tan largo, pero yo quiero que la gente que me vaya a ver me conozca realmente como soy. O sea, que no nos limitemos a 2 minutos en pantalla, porque pues yo puedo hacer esto por horas. Bueno, no tanto, la neta no, pero al menos una hora sí me puedo aventar aquí tratando de decir todo lo que se me ocurre en la cabeza. En fin, ahora sí, eso ya es todo. Yo me despido, nos vemos en el próximo video. No olviden que subo el video los miércoles y los viernes o voy a empezar a subir como sea. Suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones y pueden contactarme en cualquier momento. Nos vemos hasta la próxima. No sueñes con mi voz. Bye bye.